Después viene otra cosa rápida, que es el número de la suma de los ángulos interiores de un polígono. La suma de los ángulos interiores. Ah, me olvidé de decir una cosa. El triángulo, ¿cuántas diagonales tiene? 0. No tiene. Claro, no tiene, no tiene. En el triángulo, el número de diagonales sería 3, que es n, por n menos 3, bueno, 3 menos 3 es 0, obviamente, y queda 0. Bueno, 0 por cualquier cosa 0, no tiene. A partir del cuadrilátero, que ya hemos visto que tienen dos diagonales los cuadriláteros. O sea, si hacemos un cuadrilátero, n sería 4 por 4 menos 3, ¿cierto? Que es 1, ¿cierto? Sobre 2. Y por lo tanto va a quedar 4 dividido 2, 2. Ya sabemos que los cuadrados tienen dos diagonales, los cuadriláteros, cualquier cuadrilátero tiene dos diagonales, y después va creciendo, ¿ven? 5, 9, y va creciendo geométricamente o cuadráticamente, va creciendo el número de diagonales a medida que aumentan los lados del polígono. Y otra cosa que va creciendo también con el número de lados es la sumatoria de los ángulos interiores, que yo le llamo así, SAI, sumatoria de los ángulos interiores de un cuadrilátero. En ese caso me conviene más hacer otra inducción matemática, que sería la siguiente. Miren, trazo las diagonales que puedo desde cada vértice. En un cuadrilátero, n igual 4, hay una sola diagonal de minúscula, ¿cierto? De minúscula igual a 1, ¿y cuántos triángulos quedan formados? 2. ¿Sí o no? En un pentágono, n igual 5, ¿cierto? En un pentágono, n igual 5. Trazo todas las diagonales que puedo desde un vértice, que son 2, ¿no? ¿Y cuántos triángulos quedan ahí adentro? 3. 3 triángulos, ¿no? Y en un hexágono lo mismo. Trazo 3 diagonales desde un vértice y quedan 4 triángulos. Al trazar todas las D minúsculas diagonales desde un solo vértice, queda partido el polígono, regular o no regular, es lo de menos, no regular, digamos, en forma genérica, queda partido en un cierto número de triángulos. Ese número de triángulos equivale a n menos 2. Observen cómo acá n vale 4, hay 2 triángulos. N vale 5, hay 3 triángulos. N vale 6, hay 4 triángulos. O sea, hay n menos 2 triángulos. Y bueno, vamos al pentágono, ¿cierto? Volvamos al pentágono, a dibujarlo de nuevo el pentágono. Hay 3 triángulos. 5 menos 3, 2, ¿cierto? 3 triángulos. La suma de los triángulos de este triángulo de arriba en celeste, o en azul ahí, suman 180. Y la suma de los 3 verdes suman 180. Y la suma de los 3 anaranjados suman 180. Y la suma de ángulos interiores, tenés que sumar todos los ángulos, de cualquier color que sean. Fíjense que ninguno se solapa, ni se cuenta 2 veces, ni nada. O sea, sumar este ángulo más este, más este, más este, más este, más este, más este, más ese, más ese, da la suma de ángulos interiores. Entonces, como se ve, es lógico que sea 180 grados por el número de triángulos. 180 grados por el número de triángulos. Y estamos viendo que el número de triángulos es n menos 2. 5 menos 2, 6 menos 2. Entonces la fórmula es esa. Y ahí le doy la fórmula, y no por decreto, sino, digamos, la fórmula razonada, ¿cierto? O sea, 180 por n menos 2, digamos, es la fórmula que me permite sacar la suma de ángulos interiores de cualquier polígono, regular o no. Entonces, si tenemos un triángulo, ¿cuánto vale la suma de ángulos interiores? Reemplazamos n por 3 y nos queda 180 por 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, así que me queda 180, como es obvio, ¿no? Entonces, en un triángulo vale 180. Y después vamos avanzando. En un pentágono, en un cuadrilátero, n vale 4, 4 menos 2, 2, ¿o no? 2 por 180, 360. Ya sabemos que en todo cuadrilátero los 4 ángulos suman 360 grados, y así sucesivamente. En este caso, en un pentágono, 5 menos 2 va a dar 3. 3 por 180, ¿cuánto da? 540. Bueno, así que ahí tenemos, y va creciendo, no cuadráticamente, porque va creciendo, digamos, con una ley lineal, ¿cierto? Va creciendo con una, si hago la distributiva acá, queda 180 por n, menos 180 por 2, menos 360, bueno, queda lineal, lineal con n. O sea, va creciendo linealmente con n. A mayor número de lados, mayor suma de ángulos interiores. Bien, después viene, vamos a hacerlo rapidito, esto así no es tan importante de última. Después viene este tema, de si los polígonos son regulares, entonces todos los ángulos interiores son iguales. O sea, voy a llamar con la letra latina a todos los ángulos interiores, y con las letras griegas veremos después a los ángulos exteriores. Entonces, A y B y C y D y E son congruentes, o sea, miden lo mismo en el polígono regular. Entonces, si el polígono es regular, la suma de ángulos interiores, ¿cierto?, sería igual a n veces un ángulo interior.
O sea, en lugar de ser A más B más C más D más E, hago 5 por A y listo, porque son todos iguales, ¿sí o no? Entonces, cada ángulo interior sería igual a ¿qué? A la suma de ángulos interiores dividido n, que pasa dividiendo. Entonces, cada ángulo interior de un polígono regular es la suma de ángulos interiores, que acabamos de ver que es 180 por n menos 2, dividido n. Así que así podríamos sacar, por ejemplo, cuánto vale la suma de ángulos interiores de cada pentágono, ¿cierto? Yo hago 180 por n menos 2, que lo hice recién, 180 por 3, que da 540, y lo divido por 5, me va a dar 108. O sea, cada ángulo interior vale 108 grados de ese pentágono. Luego, obviamente, si 108 lo multiplico por 5 ángulos, queda los 540. ¿Se ubican? Esa fórmula sería específica para un polígono regular, porque si el polígono fuera irregular, estaríamos teniendo un ángulo promedio. ¿Y para qué me sirve un ángulo promedio? Para nada, ¿o no? O sea, si agarramos el polígono es irregular y te divido la suma de ángulos interiores dividido 5, voy a tener un promedio de los ángulos, pero no me sirve, a lo mejor ningún ángulo mide eso, ¿o no? Pero en un polígono regular sí, todos los ángulos serían iguales a la suma de ángulos interiores dividido n.